Nosotros llamamos a esta primera charla, le pusimos como título una pregunta, ¿no? Que es que ¿por qué Marx tenía razón? Y sabemos que es una pregunta ya de por sí provocadora, pero que sienta las bases de nuestro punto de vista. Nosotros pensamos que para presentar una introducción al materialismo histórico, como pensamos hacer hoy, y esto aclaro, hay compañeros y compañeras que tal vez tienen más conocimiento y hay algunas cosas que ya por ahí las pueden conocer y bueno, después pueden participar en el debate y aportar a todos lo que ya conozcan, y hay otros que para otros será más nuevo, pero entonces si algo les queda ahí que no se comprende bien, toman nota y en el debate hacen todas las preguntas que quieran, porque para eso estamos. Lo que les decía es que para hacer una introducción al materialismo histórico y su vigencia en la actualidad, nos parecía que no se puede hacerlo en seco, ¿sí? Como si no hubieran pasado 170 años de historia casi desde que Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista, porque la historia ha ocurrido y por lo tanto el marxismo ha entrado en constante polémica, enfrentamientos y choques con otras teorías que desde el punto de vista del capitalismo, de las teorías liberales o más recientemente las teorías posmodernas han intentado hacernos creer que el marxismo ya no iba más, que estaba anacrónico, que no sirve para explicar la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, toda presentación del materialismo histórico considero que tiene que hacerse en contraposición con el resto de las teorías, o algunas por lo menos, que lo cuestionan. ¿Por qué? Porque esta es la manera de analizar realmente con nuestras propias cabezas si el marxismo es un método y una teoría que permite analizar y transformar la realidad actual o si ha quedado en el pasado. Yo creo que tiene plena vigencia, pero esto voy a tratar de demostrarlo en esta charla justamente discutiendo con esos cuestionamientos o algunos de ellos que se le han hecho al marxismo en los últimos años. Para una primera definición, que pueden anotar si quieren y después la discutimos, la debatimos. ¿Qué es el marxismo? Bueno, el marxismo o el materialismo histórico, podemos tomarlos como equivalentes, es en primer lugar una concepción del mundo, ahora lo veremos con más detenimiento, pero es también una crítica específica al sistema capitalista, al modo de producción capitalista. Y también, en tercer lugar, es una guía para la acción revolucionaria, para transformar este mundo en el que vivimos. Entonces, el materialismo histórico integra estos tres aspectos. Si consideramos entonces que es una crítica al capitalismo y una guía para su transformación, podemos decir que en tanto el capitalismo sigue perviviendo, sobreviviéndose, existiendo, y lo vemos en nuestra vida cotidiana, el marxismo todavía tiene mucho que decir, ¿sí? Ya nos gustaría a los marxistas que el marxismo no tuviera razón de existir, es decir, que no hubiera opresión de clases, que no hubiera represión, desigualdad social, miserias, explotación, y que nos pudiéramos dedicar a otra cosa, a lo que cada uno le guste, el arte, la música o lo que cada uno crea productivo y creativo en su vida. Pero la realidad es que el capitalismo es un sistema social que está incluso más desarrollado en todo el mundo que en la propia época de Marx, y por lo tanto el marxismo podemos decir que hoy en un sentido tiene, y miren qué contradictorio, tiene casi más vigencia ahora que en la época en que fue elaborado y fundado por primera vez, ¿sí? Por Marx y Engels. Ahora entonces les propongo ir por partes analizando algunos conceptos fundamentales, siempre en contraposición con estas teorías que han cuestionado el marxismo. Y en primer lugar quiero empezar por esta concepción del mundo más general del materialismo histórico, lo que podemos llamar la concepción materialista de la historia, en contraposición al idealismo en las ciencias sociales, ¿sí? En los últimos 30 años han tenido especial protagonismo en las universidades, en las ciencias sociales, teorías que podemos llamar neoidealistas. El posmodernismo ha sido profundamente idealista,
postulando que estábamos ya ante el fin de la historia, el fin de las ideologías y de la lucha de clases. Incluso, vean hasta qué punto eran idealistas los posmodernos, que llegaron a decir que la clase obrera no existía más, como si el mundo funcionara de forma, ya no se sabe cómo, de forma inmaterial, como si los coches, el agua que bebemos o la ropa que nos ponemos, no se sabe, se fabricaran de forma mágica, ¿no? Porque la clase obrera ya no existía más. Bueno, las teorías posmodernas son profundamente idealistas y bajo la hegemonía del posmodernismo, estas teorías llegaron a postular que la sociedad de conjunto tenía que leerse como si fuera un texto, un discurso, un relato, ¿sí? Es lo que se conoce como el giro lingüístico o el giro cultural del postestructuralismo. Este tipo de teorías lo que fragmentaban, lo que destruían, era toda posibilidad de un criterio de verdad mínimamente objetivo, es decir, no se podía tratar de conocer la realidad porque en realidad lo que teníamos era una multiplicidad de puntos de vista, ¿sí? Donde cada uno tenía su mirada subjetiva, pero no podíamos decir a ciencia cierta si había algo más allá de nuestra mirada, ¿sí? Por eso son profundamente idealistas, porque la materialidad de la vida misma la borran detrás de la mirada y de la subjetividad. Esto creó, consideramos, una pobreza explicativa muy fuerte en las ciencias sociales, pero al mismo tiempo escondía una complicidad con la ideología de la clase dominante, porque detrás de una aparente radicalidad discursiva, ¿no? Los posmodernos parecía que llegaban, me refiero, digo para los que no conocen tanto, a Derrida, bueno, Foucault, que inicia el postestructuralismo, Deleuze, ¿sí? Algunos teóricos que sobre todo en las carreras humanísticas fueron muy exitosos. Detrás de una aparente radicalidad, decía, lo que había en realidad era una complicidad con la ideología de la clase dominante. ¿Por qué? Porque la idea de que todo es efímero, de que todo es fragmentario, líquido, inmaterial, acompañaba la ideología de la globalización neoliberal, es decir, una ideología que planteaba que había que liquidar las fronteras para que el capital pudiera extenderse al conjunto del planeta, que había que flexibilizar y hacer más líquidas las relaciones laborales y las conquistas laborales para que se pudiera extraer más ganancia a los trabajadores, que se pudiera destruir a los sujetos sociales como los sindicatos, las asociaciones, las organizaciones políticas, etcétera, restringiendo la vida social a una suma de individuos, ¿sí? Por eso el individualismo es el gran elemento de la ideología neoliberal y también del posmodernismo. Desde este punto de vista consideramos que fueron funcionales al poder porque lo que trataron de propagar fue un profundo escepticismo en las posibilidades de transformación social, de que pudiera haber sujetos colectivos que se propusieran transformar sus condiciones de existencia. Ahora bien, estas fueron las grandes teorías que se hicieron fuertes en los últimos, yo diría, 30 y pico de años. Y lo que plantearon es que el marxismo ya no iba más, que estaba muerto, que era decían, un gran relato, ¿sí? De la época moderna, pero que ya quedaba en el pasado y que no tenía nada que decirnos de nuestra realidad porque el mundo había cambiado demasiado para que el marxismo lo siguiera explicando. Ahora bien, yo dije que iba a contraponer a esta visión idealista lo que es la concepción materialista de la historia. Y para esto me voy a retrotraer allá a mediados del siglo XIX, cuando los fundadores del materialismo histórico, Marx y Engels, formaban parte en su juventud de lo que se conocía como la izquierda hegeliana en Alemania, ¿sí? Esta era una corriente de pensamiento que tenía como referentes a los principales filósofos alemanes de la época, como eran Hegel, un filósofo idealista, o Feuerbach, de la tradición materialista.
Marx, entonces, en ese momento, formando parte de esta juventud hegeliana de izquierda, va a hacer una ruptura con los planteamientos de esa corriente y se va a apropiar de lo que consideraba más avanzado del sistema hegeliano, que era la dialéctica, otro concepto para tomar nota, pero pasando esta dialéctica por la crítica materialista y dando lugar, por lo tanto, a una concepción nueva, que ahora vamos a ver brevemente de qué se trata. Para Hegel, la dialéctica era el movimiento propio de la conciencia, y ahora lo que voy a explicar tal vez suene medio enrevesado, porque lo es, pero bueno, después ya tendremos tiempo de aclararlo. Para Hegel, entonces, la dialéctica es el movimiento propio de la conciencia que busca llegar a un conocimiento absoluto, a lo que llamaba la idea absoluta o el espíritu absoluto. Un recorrido que va partiendo de estadios incipientes, iniciales de esa conciencia, que se mueve a través de contradicciones, de conceptos que se van negando a sí mismos, que niegan al concepto anterior, que lo superan, hasta alcanzar ese supuesto saber absoluto, que era un conocimiento universal, ¿sí? La aspiración del sistema hegeliano. Muy bien, había otro filósofo por la misma época, que era Feuerbach, que venía de una tradición filosófica diferente, que era el materialismo. Y entonces critica esta dialéctica de Hegel diciendo que la negación de la negación en Hegel era un movimiento conservador que pretendía negar la religión, la teología, ¿sí? La ideología del antiguo régimen, mediante la filosofía, pero con esta idea del espíritu absoluto, de la idea absoluta, lo que hacían era instaurar una nueva forma de misticismo o de religión, ¿sí? Feuerbach era un materialista y decía que en la filosofía había que pasar de la teología, ¿sí? Del reino abstracto, del espíritu y de las ideas o de Dios, a la antropología, es decir, que había que poner al hombre en el centro del análisis de la nueva filosofía. El problema es que Feuerbach era un materialismo estático, sin movimiento, donde el sujeto quedaba completamente condicionado por sus condiciones materiales, ¿sí? Una frase, por ejemplo, de Feuerbach, que Marx critica en las tesis sobre Feuerbach, es justamente esta idea de que el hombre está condicionado por su educación, por sus condiciones materiales. Cosa que Marx va a decir que sí, pero no, digamos, lo va a cuestionar. Entonces, Marx y Engels fueron más allá de esta crítica de Feuerbach a Hegel, planteando que había que rescatar la dialéctica de Hegel, en tanto era la expresión del movimiento de todas las cosas y de la propia historia. ¿Por qué? Porque la dialéctica, ese movimiento de la negación a través de las contradicciones, permitía explicar algo que era fundamental, que era la posibilidad del cambio histórico, ¿sí? Si todo, como para Feuerbach, ya estaba determinado por la materia de forma estática, entonces no teníamos posibilidad de cambio histórico. Lo que hacen Marx y Engels es entonces combinar esa dialéctica del movimiento de Hegel con una concepción materialista de la historia y hacer lo que Marx por sí mismo dice, que es poner de pie a la dialéctica de Hegel, que estaba con las patas para arriba, y ponerle los pies sobre la tierra, ¿sí? Entonces pensar a partir de entonces el movimiento, el cambio, la dinámica y la posibilidad de acción de los sujetos, pero en relación profunda con las condiciones materiales de existencia. Para resumir muy brevemente, podemos decir que esta concepción materialista de la historia, de la base que parte es que la materialidad determina la conciencia y no al revés, ¿sí? El mundo no se mueve en primer lugar por los discursos o por las ideas sueltas, sino que son nuestras condiciones de vida, nuestra materialidad, las que determinan la posibilidad de que existan esas ideas. No sé, por ejemplo, en la antigüedad clásica difícilmente podían existir las vanguardias artísticas que vimos como el surrealismo en el siglo XX, ¿sí? Hay alguna relación entre las condiciones materiales y la posibilidad de desarrollo de las ideas.
pero al mismo tiempo lo planteaban de forma dinámica, dialéctica, porque esas ideas, esos sujetos, esa conciencia pueden actuar sobre sus propias condiciones materiales y transformarlas. Esta es un poco la definición más general. Como síntesis, entonces, podemos decir que la concepción del mundo del materialismo histórico implica que la historia no la hacen los espíritus, la razón o las ideas en general, sino que la hacen los hombres y mujeres de carne y hueso que colectivamente actúan para transformar y construir su propia historia. Esto lo vamos a retomar más adelante cuando veamos un poquito más sobre la concepción de la historia y la lucha de clases. Pero por lo menos podemos tener un panorama de lo que es esta concepción materialista en contraposición a una concepción idealista. Ahora bien, yo les dije que el materialismo histórico no era solamente que es una parte fundamental, una concepción del mundo, sino que también es una crítica a la economía política, ¿sí? Es decir, una crítica al sistema capitalista y a las leyes del movimiento del capital. Para volver a contraponer al marxismo con teorías más actuales, podemos ver que al calor del auge neoliberal, la mayoría de los economistas, no sé si acá hay alguien de económicas, tenemos uno allá atrás, 2, 3, bueno, hay varios. Bueno, luego en el debate podrán intervenir. La realidad es que en los últimos años, en las facultades, por ejemplo, de ciencias económicas, los profesores, catedráticos, mayoritariamente se burlaban de los marxistas, ¿no? Diciendo, ¡ay, esos marxistas enquilosados, dinosaurios del pasado, que hablan de la ley del valor y de las crisis de sobreproducción y de que el sistema capitalista está condenado a las crisis! Miren el auge, la prosperidad que tenemos, ¿no? Acompañando, ¿no?, la idea de que España va bien, el mundo va bien, somos todos propietarios, etcétera, etcétera. Bueno, esas ideas, ese triunfalismo capitalista que llegó y permeó también a las teorías sociales, trataba de dejar detrás la posibilidad de las crisis, porque parecía que el capitalismo iba para adelante y así vamos a estar, y que el sistema, ¿no?, la idea neoliberal de que si a los empresarios les va bien, a los trabajadores nos va a ir bien, porque el sistema va a ir dejando caer la riqueza poco a poco hacia los sectores más bajos y bueno, y todos vamos a recibir nuestra parte de la prosperidad. La realidad es que todas estas teorías y estas visiones se chocaron con un tren de frente con la crisis capitalista que se abrió en el 2008, ¿sí?, la caída de Lehman Brothers, etc. Y no tuvieron capacidad de explicar lo que pasaba. Empezaron a balbucear posibles interpretaciones, hablando de que era una catástrofe, como si se tratara de un terremoto, un huracán o un fenómeno natural que no se podía haber previsto, ¿no?, que nos agarró de golpe y no sabíamos por qué. O empezaron a decir eso de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, tratar de dar explicaciones culpabilizando al conjunto de la sociedad, etc. Bueno, la realidad es que no podían explicar porque no tenían las herramientas teóricas para poder explicar lo profundo de las tendencias a la crisis del capitalismo. Pero las burbujas se pincharon, ¿sí? La crisis estalló y la realidad es que volvió el interés por la figura de Marx. Incluso muchos economistas que están lejos de considerarse marxistas tuvieron que reconocer que, bueno, Marx había dicho algunas cosas que tenía razón, ¿sí?, porque la crisis era un hecho. Marx, justamente, uno de los puntos claves del materialismo histórico es que pronosticó en su análisis y crítica del sistema capitalista que este es un sistema que engendra sus propias contradicciones, que crea y recrea crisis cada vez más profundas y que aumenta la desigualdad social, acumulando en un polo de nuestra sociedad riquezas ya obscenas y en otro polo la miseria cada vez más creciente. Esto también fue muy cuestionado, como diciendo, los marxistas dicen que en un lado hay muchos ricos y en otro todos pobres y no ven que existe la clase media. Sí, la clase media existe, pero
la desigualdad social ha llegado en este año, por ejemplo, a niveles que algunos teóricos comparan con la época previa a la Revolución Francesa y la relación de desigualdad que había entre los monarcas y los siervos de la gleba, ¿sí? Por ejemplo, para que se den una idea, en la actualidad hay 16.000 familias en Estados Unidos que integran el 0,1 más rico de la sociedad y controlan el 11% de la riqueza total. Pero este dato podría impresionar si no fuera porque también hay otro que nos muestra que hay una sola familia, que son los propietarios de Walmart, que poseen el equivalente a la riqueza del 40% con menores ingresos en Estados Unidos. Bueno, y después alguno se pregunta cómo puede haber emergido un fenómeno aberrante como Donald Trump, ¿no? En estas condiciones sociales, un nivel de desigualdad social producto de este capitalismo contemporáneo que es mucho mayor en algunos aspectos que la época del propio Marx, porque incluso está más extendido al conjunto del planeta. Ahora bien, este no fue el único descubrimiento de Marx, la idea de que el capitalismo encierra sus propias contradicciones, sino que hizo un análisis más profundo, más preciso, afirmando que el capitalismo lleva en su seno su propia destrucción, porque en su interior se desarrolla algo que llamó, y acá vamos a poner un nombre por ahí para algunos más difícil, y otros lo conocerán más, la ley de la caída de la tasa de ganancia, ¿sí? Una ley tendencial, y remarco esto, tendencial, por una polémica que entre los economistas marxistas actuales está muy vigente, pero que es una ley del sistema capitalista que no puede evitar. ¿Qué quiere decir? Así, como en una primera introducción. Incentivado por la competencia, el capital va incorporando cada vez más proporciones de trabajo muerto, lo que se conoce como trabajo muerto, maquinaria, materias primas, etc., en mayor proporción que el trabajo vivo, es decir, obreros, obreras, etc. Y el trabajo vivo, lo que había definido Marx, es que es la única fuente generadora de eso que llamó plusvalía, plusvalor, ¿sí? Que es el equivalente de trabajo humano no pago, ¿sí? Entonces, si el trabajo vivo es la única fuente generadora de plusvalía, de valor extra, ¿sí? En el proceso de producción, y la incorporación de cada vez mayor cantidad de trabajo muerto, maquinarias, herramientas, edificios, etc., hace que disminuya la proporción de trabajo vivo. Por lo tanto, la tendencia del capitalismo es a una disminución de la tasa de ganancia, ¿sí? Porque la tasa de ganancia surge de la relación entre el plusvalor y la suma del capital constante, el capital muerto y el capital variable o el trabajo vivo. ¿Bien? Ahora, esto no quiere decir, como trataron de ridiculizar algunos economistas liberales, que los marxistas, que Marx opinaba o que los marxistas opinamos, que el capitalismo todo el tiempo, todos los días, desde 1847, que Marx empezó a escribir el Manifiesto Comunista, hasta hoy, haya ido la tasa de ganancia cada vez más para abajo, más para abajo, más para abajo, hasta que, porque ya hoy estaría, no sé, 200 kilómetros bajo tierra y el sistema hubiese eclosionado por sí mismo. Yo les decía que para Marx esta ley era una ley tendencial, ¿sí? Que mostraba las contradicciones del propio sistema y que mostraba que el propio sistema va a tener que recurrir a tendencias contrarrestantes para tratar de evitar la caída de esa tasa de ganancia. Para explicarlo de forma más concreta en la historia, ¿sí? En la historia reciente. A fines de los años 70, ustedes saben que se abrió una crisis económica que se conoce, digamos, como el fin del boom de la posguerra, ¿sí? O sea, la salida de la guerra mundial, vivimos un periodo de crecimiento del capitalismo, sobre todo en los países más ricos, que se conoce como boom de la posguerra, estado de bienestar, etc. Y eso llega a su fin en los años 70. Bien,
esa crisis de los años 70 tiene que ver con la caída de la tasa de ganancia, de la que estábamos hablando antes. Pero los capitalistas, para contrarrestar esa caída, para contrarrestar esa crisis, para salir de esa crisis capitalista, buscan nuevos mecanismos económicos y políticos y sociales que les permitan avanzar. ¿Y cuáles son? En primer lugar, lo que conocemos como la ofensiva neoliberal, ¿sí?, de los años 80 y 90. Es decir, los capitalistas, para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, buscan un mecanismo que en la economía marxista se conoce como tratar de extraer mayor plusvalía absoluta, que es, por ejemplo, hacer que los trabajadores, en vez de trabajar 8 horas, trabajen 10, 11 horas, ¿sí? O plusvalía relativa, es decir, incorporando, quitándoles descansos intermedios, incorporando medidas de flexibilidad, reformas laborales que hacen empeorar las condiciones laborales, teniendo que trabajar a un ritmo más rápido, etcétera, etcétera. Bueno, son tendencias contrarrestantes a la caída de la tasa de ganancia. Y otra gran tendencia contrarrestante que buscó el capitalismo hacia fines de los años 70 fue la financiarización de la economía. Es decir, que una masa de capital se movió de la producción al terreno de la especulación, ¿sí?, de las bolsas, de la inversión a futuro, de los bonos, etcétera, etcétera, para tratar de conseguir ahí, en ese terreno de la especulación, lo que no conseguía directamente en el terreno de la producción, ¿sí? Y por eso se armaron las grandes burbujas financieras y todo el proceso de financiarización económica que conocemos hasta la actualidad. Otra de las tendencias contrarrestantes que el capitalismo buscó a fines de los años 70, en los 80, en los 90, fue buscar nuevos mercados, ¿sí?, para sus productos, mercados que antes no estaban plenamente conquistados o colonizados por el capitalismo, por ejemplo, Europa del Este, China, ¿sí?, y también nuevas fuentes de mano de obra barata. Nuevamente China, por ejemplo, como gran taller de mano de obra barata, con una cantidad de trabajo vivo, ¿sí?, de capital variable de donde extraer plusvalor para contrarrestar la propia crisis capitalista. Bueno, eso fue todo el periodo que nosotros vivimos en los años 80, los 90, el auge del neoliberalismo. Ahora, como podemos ver hoy, después de la crisis del 2008, lo que el capitalismo buscó como tendencias contrarrestantes a su propia crisis llevaron a una nueva crisis en un nivel superior. Y esa es la dinámica del capitalismo. Por eso es correcto, y podemos decir, en segunda vez, Marx tenía razón, porque la tendencia del capitalismo es crear y recrear constantemente sus propias crisis y solamente puede volver a recrear condiciones de crecimiento parcial y relativo, ¿sí?, pateando en un sentido la crisis para adelante, pero haciendo que se profundice. Eso es lo que vemos concretamente en la historia reciente nuestra entre la crisis de los 70 y la crisis del 2008, ¿sí?, la recreación de una crisis capitalista a una escala superior. Para sintetizar la idea, entonces, el capitalismo solo puede mantenerse, esto decía Marx, y creo que hoy es muy vigente, en base a la destrucción de lo construido y la conquista de lo perdido en la crisis anterior, ¿sí? Pero este mismo proceso empuja a nuevas crisis, a mayores calamidades sociales. Hay una cuestión más que quería nombrar en relación a lo económico, a la crisis del sistema capitalista, que es que los economistas en la actualidad están discutiendo mucho, economistas que no son marxistas, algo que se conoce como la tesis del estancamiento secular, ¿sí? ¿Esto qué es? Es que algunos economistas liberales, neokeynesianos, progresistas pero no marxistas empezaron a ver que el capitalismo desde la crisis del 2008 hasta ahora, ya llevamos 8 años de crisis capitalista, se encuentra en una gran contradicción, que es que si bien el sistema económico no colapsó como en los años 30, no fuimos a un crack económico de forma directa como en los 30, se mantiene una larga y profunda recesión de la cual no saben la verdad cómo salir. Es más, hay un economista que deben conocer, Paul Krugman,
que también es de la tendencia neokeynesiana, que planteó una broma y dijo que en realidad la única forma de salir de la crisis capitalista, después de analizarlo y analizarlo profundamente, sería que pudiéramos tener la suerte de tener una invasión marciana, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces con el incentivo de un fenómeno exógeno como una guerra intergaláctica, la industria militar y armamentística se podría desarrollar y entonces el capitalismo podría volver al crecimiento. Es decir, una lógica de humor por el absurdo, pero lo que quería mostrar es que el propio sistema capitalista hoy está en una contradicción enorme porque tiene un estancamiento secular, es decir, de largo plazo, en el cual las distintas medidas que están tomando, por ejemplo, bajar las tasas de interés a niveles casi cero, en los principales países, no logran que haya una nueva ola de inversiones, etcétera, etcétera. Es decir, que se mantiene ese estancamiento profundo y que incluso puede llevar a nuevos picos en la crisis económica en el próximo periodo. Bien, analizamos la concepción materialista de la historia, pasamos por la crítica de Marx al modo de producción capitalista y ahora quería meterme en un tercer concepto que también ha sido fuertemente cuestionado y que hoy creemos que tiene plena vigencia, que es la idea que ya está planteada en el propio manifiesto comunista de que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases, ¿sí? Y este concepto lo podemos contraponer directamente a esa idea que planteó Francis Fukuyama, un teórico asesor del Partido Conservador norteamericano, que en 1992 escribió que habíamos llegado al fin de la historia y al fin de la lucha de clases. Sin embargo, a pesar de lo que Fukuyama pretendía, que era que viviéramos en un capitalismo felices por siempre, en la prosperidad, etcétera, etcétera, con las democracias liberales, en los años siguientes hemos visto una sucesión de fenómenos que son parte de esta lucha de clases, que muestran que no solo no ha desaparecido, sino que tiene nuevos motivos para recrearse. Hemos visto los movimientos No Global y contra la guerra en Estados Unidos y en Europa, la emergencia de los indignados y del 15M, la Plaza Tahrir, la Primavera Árabe, las luchas con huelgas generales y manifestaciones masivas en América Latina y en otros países del mundo. Y hace apenas unos meses el movimiento contra la reforma laboral en Francia, ¿sí? En el cual nuevamente la lucha de clases volvió a decir presente en el centro de Europa. Hoy mismo estamos viendo, por ejemplo, después de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, el inicio de nuevas manifestaciones de sectores de la juventud y del movimiento Black Lives Matter, del movimiento de defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, que se están reactivando ahora para enfrentar al futuro gobierno de Donald Trump. O también la emergencia del movimiento de mujeres, que ha sido impresionante, no solo aquí en el Estado español, sino por ejemplo en Polonia con la huelga de mujeres, en América Latina, en Argentina tuvimos una manifestación masiva por Ni Una Menos hace muy poquito y en otros países. Es decir, que lejos de haberse terminado la lucha de clases, las condiciones de desigualdad, de opresión, de ataques, de recortes, etcétera, vuelven a recrear las posibilidades de la lucha de clases, de la lucha social, y eso es algo que es inherente al propio sistema capitalista. Es decir, que como dijo Marx, el capitalismo no solo crea sus crisis, sino que también crea la lucha de clases, que es el motor de la historia, además desde tiempos antiguos, ¿no? La lucha de los esclavos y el ejército de esclavos de Espartaco contra los esclavistas, las luchas campesinas en Europa, en el medioevo, las luchas de la clase trabajadora, que tiene más de un siglo y medio de historia, y las luchas de los distintos movimientos sociales. Volviendo a las teorías posmodernas, la idea esta del fin de la historia encerraba un planteo que era en realidad que teníamos que aceptar que si ya no había historia, lo que teníamos era un eterno presente, ¿sí? Un eterno presente capitalista al cual no había más que resignarse, adaptarse y en todo caso tratar de
luchar por mínimas reformas en el marco del propio sistema, pero que ya no se podía pensar en un horizonte más allá del capitalismo, de transformación social, como ha sido, digamos, el imaginario de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres a lo largo de gran parte del siglo XX, ¿sí? Nos tocaba aceptar que esta es nuestra realidad, que no hay otra, y de forma individual, en todo caso, buscate la vida para pasarla un poco mejor, pero no hay alternativa. Bueno, creo que volver hoy a la idea de Marx de la lucha de clases y no solo a pensar que hay lucha de clases permanentemente y que el capitalismo la recrea, sino también a pensar que las clases sociales en sí mismas son un fenómeno histórico, ¿sí? No natural. Es decir, no siempre en la historia de los seres humanos hubo clases sociales. Hubo miles de años en la historia donde había sociedades, cazadoras, recolectoras, por ejemplo, donde no existían las clases sociales. Ahora bien, eran sociedades que se manejaban con el común, digamos, compartiendo una división del trabajo muy incipiente, y no existía un gran excedente social, ¿sí? Simplemente vivían para sobrevivir al día siguiente. Pero después podemos analizar cómo esto se fue transformando. Lo que tenemos que tomar nota es que si las clases sociales son un fenómeno histórico y no existieron siempre, es decir, los hombres no estamos y las mujeres no estamos condenados a que siempre haya una clase que nos gobierna por encima nuestro, con fuerzas armadas, militares, cárceles, que nos impone la defensa de la propiedad privada, etc. ¿Es posible un tipo de sociedad diferente? Bueno, esto es lo que planteaba Marx al decir algo tan sencillo como que las clases sociales son un fenómeno histórico. Vamos a retomar esto al final con el concepto de comunismo en Marx y los debates actuales para que se pueda profundizar. Ahora bien, hablamos de la lucha de clases, de las clases sociales, y quiero agregar un cuarto concepto, que es la clase obrera como sujeto hegemónico en la transformación social. Y esto lo contrapongo a la idea de que la clase obrera desapareció, de que la clase obrera no existe más, etc. El concepto de clase obrera, como les decía, también fue muy cuestionado. No sé ahora cómo será en las facultades en estos días, pero cuando yo empecé a estudiar en la facultad, los profesores decían que estaban todos a la moda de los teóricos del fin del trabajo, de la desaparición de las clases sociales. Entonces decían, no, eso el proletariado no existe más, ahora la sociedad es inmaterial, el desarrollo de la tecnología ha hecho que ya ahora no exista más movimiento obrero, etcétera, etcétera. Claro, uno podía preguntarse, ¿y entonces este profesor tan inteligente, cómo llegó a la facultad a darme la clase? O sea, viajó en un bus que lo manejaba una fuerza inmaterial, se puso ropa que la fabricaba alguna fuerza inmaterial en algún país lejano, comía algo que lo fabricaban en una fábrica inmaterial, porque parece que la clase obrera no existe más, ¿no? Bueno, era absurdo. Ahora, había versiones un poco más sofisticadas que lo que decían es, está bien, sigue habiendo trabajadores que están en las fábricas, eso sigue existiendo. Pero la clase obrera ha cambiado mucho porque se han transformado las sociedades, etc. Y ya no tiene el peso social que tenía antes en la época de Marx. Bueno, esta es otra mentira. En realidad hoy la clase obrera es enormemente más grande sociológicamente, más cantidad de trabajadores y trabajadoras y en muchos más países del mundo que en la época de Marx. En la época que Marx escribió el Manifiesto Comunista, 1847-1848, el movimiento obrero como tal, ¿sí?, fabril, con sus sindicatos, etc., estaba reducido a algunos países de Europa, algunas partes incipientemente en Estados Unidos, en América Latina y en algunos otros países de forma muy inicial. Hoy la clase obrera abarca más de 4.000 millones de hombres y mujeres asalariados en todo el planeta, ¿sí? Y además ha incorporado en su seno, por ejemplo, a millones y millones de mujeres, ¿sí?, lo que se conoce como la feminización del trabajo,
a sectores de la clase obrera, por ejemplo, latina y afroamericana en Estados Unidos. Ha incorporado batallones enormes del proletariado asiático, ¿sí? Esta semana, por ejemplo, leía que hay unas huelgas enormes en China de los trabajadores chinos en las fábricas de Walmart, que se ha deslocalizado e instalado fábricas ahí, y hay un proceso huelguístico impresionante. Entonces, la clase obrera, lejos de ser más pequeña proporcionalmente, de haberse reducido, se ha incrementado enormemente. Es una fuerza social enormemente poderosa. Pero además, no solo ha crecido numéricamente, sino que, como les decía, se ha convertido en una clase social mucho más heterogénea a su interior, que incorpora sectores raciales, generacionales y genéricos, de géneros diversos, de forma mucho más integral que en la época de Marx, y eso no le quita fuerza a la clase obrera, sino que la potencia como sujeto de transformación social. ¿Por qué? Porque si la clase trabajadora, por ejemplo en Estados Unidos, que es una clase trabajadora que, a diferencia de lo que decían algunos intelectuales la semana pasada, ¿no?, que decían: ¡ay, miren, la clase obrera norteamericana es conservadora, es estúpida, votaron todos a Trump! Bueno, en realidad no votaron todos a Trump. Es cierto que un sector de la clase obrera, sobre todo la clase obrera blanca, sobre todo la clase obrera blanca masculina, aunque también muchas mujeres de ese sector, pero la clase obrera blanca masculina entre los 40 y los 55 años o más, votó mayoritariamente por Donald Trump. Pero la clase obrera también está compuesta de mujeres trabajadoras, de trabajadores jóvenes que trabajan en lugares completamente precarios, de jóvenes latinos discriminados no solo por ser jóvenes precarios, sino también por ser mexicanos o de otros lugares de América Latina, por trabajadores afroamericanos, por trabajadores gays y lesbianas y trans, etcétera, etcétera. Es decir, es una clase, y esos trabajadores no votaron mayoritariamente por Donald Trump, aunque es cierto que no los entusiasmó en lo más mínimo el discurso de una representante del establishment como Hillary Clinton, y entonces muchos de ellos no fueron a votar masivamente contra el monstruo de Donald Trump, porque opinaban que Hillary Clinton también era más de lo mismo, ¿sí? Ahora, ver esta diversidad que tiene la clase obrera lo que nos permite es no tener una visión esquemática, como algunos quieren caricaturizar al marxismo, ¿no? De, la clase obrera es el obrero blanco de mono azul de la fábrica automotriz. Eso sí es clase obrera, desde ya. Y en muchos países es el núcleo de la clase obrera industrial. Pero la clase obrera también está en las compañeras de telemarketing que nos cogen el teléfono cuando llamamos a la empresa de gas y que están en huelga ahora, además van a la huelga ahora de nuevo el 28 de noviembre. La clase obrera también está en los jóvenes de los lugares de comida rápida que se están empezando a organizar, en los bancos, en los trenes, en los buses, etcétera, etcétera. Es decir, que la potencialidad y la fuerza de la clase obrera hoy es mucho más importante que lo que era en la propia época de Marx. Esto nos lleva también a hacer una definición, que es que la clase obrera puede tomar como propias las demandas de esos otros sectores sociales, de las mujeres, de los negros, de los latinos, de la juventud, etcétera, para soldar una unidad de clase mucho más fuerte. Y también nos lleva a una definición que en la charla que hicimos con Pani Rosas la semana pasada desarrollamos mucho, que es que toda lucha antirracista, antipatriarcal de las nacionalidades oprimidas tiene que ser una lucha anticapitalista o está condenada al fracaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el propio sistema el que recrea constantemente esas opresiones y las refuerza. Esto nos lleva a nuestro quinto concepto, ¿sí?, de la charla de hoy, que es el debate sobre si es posible humanizar o no el capitalismo. Porque Marx, lo que planteó desde el Manifiesto Comunista, fue claramente
que el sistema capitalista no es posible mejorarlo, reformarlo, hacerlo más light, más polite o lo que sea. El capitalismo es un sistema explotador que fortalece la opresión y que la única manera de terminar con todas estas opresiones es por medio de una revolución social encabezada por el movimiento obrero, por la clase trabajadora. Ahora bien, esta idea de Marx fue cuestionada inmediatamente, podríamos decir, de que Marx mismo la escribiera, ¿sí? Y polemizaba en el propio Manifiesto Comunista, ustedes pueden ver polémicas de la época o en otros textos de Marx. Pero sobre todo se dio una discusión muy fuerte en el movimiento marxista a fines del siglo XIX. Ya Marx había muerto, Engels todavía estaba vivo en los primeros años, y se dio una gran discusión sobre si no había posibilidades de conseguir mediante una acumulación de reformas graduales una transformación pacífica y evolutiva del capitalismo en un sistema social más justo, ¿sí? En el socialismo, en un socialismo desde el seno del propio capitalismo, tratando de conquistando hoy una reforma, mañana un parlamento, pasado un pequeño gobierno, un ayuntamiento y así de a poquito conquistar una sociedad más justa. Bueno, la idea esta la planteó un teórico de la socialdemocracia alemana, que era Eduard Bernstein, ¿sí? Y para rebatirle estas ideas y para plantear que lo que habían dicho Marx y Engels tenía todavía plena vigencia, salió al campo de batalla teórico una gran marxista revolucionaria que fue Rosa Luxemburgo, ¿sí? Y escribió un trabajito, casi un folleto, que lo pueden leer hoy y tiene una enorme actualidad, que se llamó Reforma o Revolución, ¿sí? La polémica es de 1898, por ahí, principios del siglo XX, y en esa polémica Rosa discute contra Bernstein y dice que el capitalismo no se puede reformar y que la idea de que se puede, dice, introducir pequeñas reformas que vayan transformando el color, digamos, el contenido de ese sistema hasta llegar a un sistema más justo, es una, de mínima, una tontería, ¿sí? Que es como pretender, decía, transformar el mar de la amargura capitalista con pequeñas cucharadas de reforma social, ¿sí? Una tarea imposible. Rosa Luxemburgo en ese folleto tiene todo un análisis en polémica con Bernstein, que yo hoy no puedo desarrollar, donde le discute justamente que el capitalismo, porque Bernstein lo que opinaba es que el capitalismo ya no iba a ir más a la crisis, que había encontrado un medio de superarlas, etcétera, etcétera, y Rosa le discute que no, que en realidad el capitalismo, lo que vimos anteriormente, recrea las crisis, las vuelve a acelerar y lleva al sistema a una situación de cada vez mayor colapso, ¿sí? De mayor desigualdad. En los últimos años, meses, se hizo muy conocido un libro, que tal vez alguno de ustedes leyó, de Piketty, que se llama El capital del siglo XXI, y podríamos decir que este es un libro anti-Fukuyama, en el sentido de que plantea que lejos de estar el capitalismo avanzando hacia la prosperidad para todos, es un sistema que está recreando constantemente la desigualdad social. Y en esto le da la razón a lo que planteaba Rosa Luxemburgo, ¿no? Piketty afirma en el libro que durante los últimos 200 años el 50% más pobre de la sociedad nunca en los 200 años obtuvo más que el 5% del patrimonio total, ¿sí? Ni en las mejores épocas se superó que el 50% de la humanidad pudiera tener más del 5% del patrimonio total. Bueno, eso es el capitalismo. Nos puede gustar o no, pero es así. Esa es la realidad que tenemos en este sistema social. Y solamente hubo una pequeña excepción en la historia de todo el desarrollo capitalista, donde creció un poquitito más, que fue nada menos que después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el capitalismo puede lograr a veces algún crecimiento un poco mayor después de mandar a la carnicería
de la guerra a millones y millones de hombres, destruir ciudades, destruir fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí el chiste este de Paul Krugman sobre la guerra marciana, ¿no? De cómo el capitalismo genera crisis, genera guerras y también, podríamos decir, genera revoluciones y genera lucha de clases. Nosotros, retomando a Marx, no estamos en contra de luchar por reformas, ¿sí? Seríamos obtusos, ciegos, si no quisiéramos y no creyéramos que los movimientos sociales, la clase trabajadora, puede luchar y puede incluso conseguir reformas, ¿sí? Puede tirar abajo una ley, recortes, conseguir mejoras salariales, etcétera, etcétera. Ahora, lo que decimos es que esas reformas no se pueden conseguir de forma que se mantengan en el largo plazo ni que se generalicen al conjunto de la sociedad. Es decir, incluso en la mejor época, entre comillas, del capitalismo, la del estado de bienestar, las mejores condiciones de vida se consiguieron para un sector de la clase trabajadora en los países más ricos, pero en otros países se siguió viviendo situaciones de extrema pobreza, miseria, desigualdad y sobreexplotación, ¿sí? Entonces, sintetizando esta idea de que el capitalismo no se puede reformar, la idea de reforma o revolución de Rosa Luxemburgo, que creemos que tiene una vigencia enorme en la actualidad, y también otra idea que para ella estaba relacionada, que ahora la vamos a ver, que es la idea de que o avanzamos en ese proceso de superación del capitalismo o lo que nos vamos a encontrar de forma cada vez más generalizada es la barbarie, ¿sí? La idea de socialismo o barbarie. Y cuando Rosa definía eso no se refería a una barbarie futura, al estilo de esas películas post-apocalípticas, ¿no? De la sociedad viviendo después de una guerra nuclear, que también está en las posibilidades históricas. No, se refería en concreto a la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial. Fenómenos de barbarie que se repitieron y se acrecentaron en la Segunda Guerra, barbarie que hoy vemos, por ejemplo, en Siria, ¿sí? Donde vemos cómo millones de personas son desplazadas, obligadas a viajar por el Mediterráneo y arriesgar su vida para llegar a un lugar donde les cierran las fronteras y los meten en campos de refugiados, pero porque escapan de una situación de barbarie que no pueden tolerar, ¿sí? Entonces la barbarie es algo que está también tendencialmente en el propio sistema y que la única forma de superarlo es desarrollando esa lucha de clases como una lucha política y superando al Estado burgués para avanzar en una transición al socialismo y al comunismo. Este es el eje, digamos, del planteo del marxismo y del materialismo histórico. Y ligado a esto voy a plantear un sexto concepto, ya para ir finalizando, pero no me quiero extender tanto y quiero abrir el debate, que es la idea del Estado, la concepción marxista del Estado, y la idea del Estado como un comité de gestión de los asuntos de la burguesía, ¿sí? Otra definición para tomar nota. ¿Y a qué podemos contraponer esto en las teorías liberales? A la idea, disculpen, a la idea del Estado como una entidad neutral que se puede cambiar de acuerdo a quien esté en el gobierno, a la idea del Estado como representante del interés común, de la voluntad general, etcétera, etcétera, ¿no? Las teorías clásicas liberales. Para Marx, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que el Estado, como ya vimos con las clases sociales, es una institución histórica, ¿sí? Es producto del desarrollo de la sociedad de clases y de sus contradicciones. Nuevamente, no siempre hubo Estado. No es que la humanidad estamos condenados a tener siempre un poder por encima nuestro que nos gobierne, como dicen algunas teorías, porque somos seres egoístas, que necesitamos que alguien nos controle o que siempre alguno va a tratar de apropiarse del poder. Eso es una teoría que naturaliza el Estado, ¿sí? Que naturaliza la opresión. Bueno, para Marx no, para Marx es un fenómeno histórico.
Y el Estado surge en un momento preciso del desarrollo de la humanidad, cuando la división del trabajo, yo antes había mencionado esas sociedades cazadoras-recolectoras, llegado un momento de la historia, las sociedades pueden, producto de una división del trabajo, empezar a acumular un cierto excedente social, un producto excedente, quiere decir que no lo tienen que consumir inmediatamente, sino que, por ejemplo, lo pueden guardar, ¿sí? Y ese producto excedente genera una división de la sociedad, una fractura interna de la sociedad. ¿Por qué? Porque surge un sector de los propios productores que dicen, bueno, yo me dedico a custodiar que nadie se lleve este excedente, ¿sí? Por ejemplo, frente a otras sociedades enemigas, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando surge el excedente, surge el gendarme, el policía, el militar, etcétera, que dice, yo vengo a cuidar que esto no se lo lleve nadie. Y entonces aparece el concepto de la propiedad privada, ¿sí? Por primera vez en la historia, ligado a la división de la sociedad en clases y al surgimiento del Estado. El Estado entonces nace producto de la división de la propia sociedad en clases antagónicas, pero efectúa un movimiento que es el gran movimiento de esta institución estatal, que es aparecer como si se ubicara por encima de las clases. El Estado, su propia ideología, su justificación, es que el Estado no defiende a un sector contra otro, que viene a armonizar la sociedad, a defender esa voluntad general, el interés de todos, ¿sí? A tratar de eliminar las contradicciones sociales. Bueno, Marx polemiza con esa idea que era la ideología nada menos que de la Revolución Francesa, ¿sí? El Estado como voluntad general, mostrando que el Estado es un Estado de clase, ¿sí? Hay un texto de Marx que, si alguien quiere profundizar en la cuestión del Estado, que es la cuestión judía, que es un texto muy interesante porque Marx va a polemizar y va a decir, con otros teóricos de la época, intelectuales de la época, y va a decir que los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí?, conquistados en la Revolución Francesa, no son otra cosa que los derechos de los miembros burgueses de la sociedad, ¿sí? Es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la comunidad, del hombre que defiende su patrimonio y su propiedad privada, y que esta propiedad privada es la que limita los derechos de los otros y los separa del resto de la sociedad, ¿sí? Es decir, cuando la Proclamación de los Derechos del Hombre dice somos todos iguales ante la ley, está estableciendo una igualdad jurídica de todos nosotros y nosotras, que en realidad en la vida material no es tal, ¿sí? Porque hay hombres, por ejemplo, y mujeres que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo porque no tienen otra cosa que vender en el mercado capitalista, mientras hay hombres y mujeres también que son propietarios de los medios de producción, que defienden su propiedad privada y que van a utilizar al Estado como un medio, ¿sí?, de defensa de esa propiedad. Lenin, después de Marx, desarrolló la teoría marxista del Estado en un trabajo que también les recomiendo, que es El Estado y la Revolución, ¿sí? Un trabajo que además fue escrito nada menos que cuando empezaba la Revolución Rusa. De hecho, el trabajo termina y Lenin dice, bueno, no puedo continuar porque empezó la revolución y me tengo que ir a otro tipo de tareas, ¿sí? Estaba en el medio de la revolución. Lenin lo que hace es retomar la teoría del Estado de Marx, va a hacer un repaso por las experiencias históricas de la época, por ejemplo, la Comuna de París, que yo no me puedo detener, lo podemos ver en otra oportunidad, que fue la primera vez que la clase obrera intentó construir un Estado propio y lo empezó a hacer en la ciudad de París y duró 3 meses la experiencia de la Comuna, ¿sí? Lenin va a retomar toda la teoría de Marx, la va a actualizar y va a plantear que el Estado puede adquirir distintas formas, ¿sí? Se nos puede presentar bajo distintas formas. Puede ser el Estado capitalista, puede aparecer como una democracia parlamentaria, ¿sí? Puede aparecer como una dictadura, puede aparecer como un régimen autoritario bonapartista, o sea, aunque tenga elementos democráticos con fuertes elementos autoritarios, puede tener distintas formas en la historia, en los distintos países, etc.
pero para Lenin el concepto clave era la definición de clase del Estado. Por lo tanto, el Estado, decía Lenin, es siempre una dictadura de los capitalistas para mantener su opresión sobre el resto de las clases, ¿sí? Y esto es así en todo momento. Por eso, para los marxistas, hoy un debate muy actual, por ejemplo, es cuál tiene que ser la relación para los nuevos movimientos políticos como Podemos, los ayuntamientos del cambio, etcétera, cuál tiene que ser la relación entre intervención en las instituciones y desarrollo de la lucha de clases. Bueno, para los marxistas, por ejemplo, para Lenin, era fundamental intervenir en el terreno parlamentario, ¿sí?, para disputar con los capitalistas en ese terreno, pero siempre y cuando no se considerara eso como un fin en sí mismo, ¿sí?, siempre y cuando se considerara esa intervención política parlamentaria solamente como un medio para desarrollar la lucha de clases contra ese Estado capitalista, ¿sí?, lejos de toda ilusión de que el Estado era como una especie de cáscara vacía que se pudiera llenar con diferentes contenidos. Entonces, como yo soy una persona decente, bueno, ustedes no lo pueden saber, pero yo se los digo, como soy una persona decente, no soy corrupta, etcétera, voy, me presento a elecciones y cuando llego al poder voy a transformar el Estado desde adentro. Bueno, en el pensamiento de Marx y de los marxistas que lo siguieron está otra idea. Está la idea de que no se trata, no es un problema de bondad, falta de bondad, de buenas intenciones. El Estado capitalista es un Estado que está basado en la defensa de la propiedad privada y que engulle y devora a todo aquel con buenas intenciones que llega a ese lugar de gobierno para poner en marcha sus propios mecanismos. Bueno, podríamos, si quieren, trayéndolo a la actualidad, ver un ejemplo en el caso de Grecia, ¿no? Buenas intenciones seguramente no les faltaba a muchos de los que llegaron, votaron por Syriza, etcétera, pero rápidamente, al llegar al poder del Estado capitalista, en el marco además de acuerdos transnacionales como son la Unión Europea, etcétera, fue asimilado por el capitalismo y convertido el que pretendía ser la transformación, ¿no?, de una nueva izquierda, convertido en un agente para aplicar los planes neoliberales hoy en Grecia, ¿sí?, los planes de la Troika. Entonces, la dinámica del Estado capitalista se muestra ahí y se muestra que no es posible transformar para Marx, para Lenin, para el resto de los marxistas, transformarlo desde adentro, sino que la lucha es frontal por la destrucción, y acá entra otro concepto, la destrucción del Estado capitalista y la construcción de un nuevo tipo de Estado. Porque para Marx la lucha de la clase trabajadora es una lucha política, por lo tanto es una lucha por apropiarse del poder del Estado, pero no del Estado existente, capitalista, sino la construcción de un nuevo tipo de Estado, basado en ¿qué? En primer lugar, en la eliminación de la propiedad privada, porque la base del Estado capitalista es el mantenimiento de la propiedad privada. Entonces, la socialización de todos los bienes y de los medios de producción para que pasen a ser propiedad del conjunto de los productores es la base para la destrucción de ese Estado capitalista y la construcción de un Estado nuevo basado en otras formas de democracia, que son la democracia de los consejos obreros, de los delegados, como en la Comuna de París, como en la Revolución Rusa o como se dio muchas veces a lo largo de la historia. Este punto del Estado lo vamos a retomar en la última charla de la cátedra, que justamente trata sobre Estado, democracia y comunismo, ¿sí? Y vamos a ver también qué pasó en la historia, porque uno no podría presentar esta teoría sin contraponerla con qué pasó, por ejemplo, en Rusia, después de la Revolución Rusa, con el auge del estalinismo, la consolidación de una burocracia monstruosa como fue el estalinismo en la Unión Soviética, y entonces entender cuál fue la contradicción entre el proceso histórico y el desarrollo de la propia teoría. Y para preguntarnos si ese desarrollo histórico invalida la teoría o no. Desde mi punto de vista, yo creo que no, ¿sí? Que es como si nosotros nos encontráramos con un pésimo músico, un pésimo violinista que se le ocurre
tocar la Sinfonía Heroica de Beethoven y nos destroza los oídos porque es un desastre, ¿no? Bueno, eso no puede, la experiencia concreta no puede invalidar ¿no? la belleza de las obras de Beethoven o de otros de la música clásica. Bueno, les quiero esto como un ejemplo que lo tendríamos que precisar desde el punto de vista histórico, pero lo que queremos decir es que la experiencia de esa revolución rusa, que el año que viene además va a generar muchos debates porque es el centenario y desde ya nosotros vamos a hacer charlas y debates sobre la experiencia de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue una enorme experiencia histórica donde la clase obrera conquistó, junto con el campesinado, conquistaron el poder político, destruyeron el Estado capitalista del zarismo, comenzaron a construir un Estado nuevo basado en los consejos obreros, en la democracia de los soviets, ¿no? Que es el nombre ruso para consejo de delegados, pero esa experiencia histórica fue obturada, traicionada, derrotada, ¿sí?, por una burocracia que se hizo con el poder del Estado y que construyó una dictadura contra la clase obrera, ¿sí? Porque eso fue el estalinismo. Quiero dejar picando esto y relacionarlo con el último concepto que quería plantear, que es el del comunismo. La transición para Marx era la conquista del Estado, un nuevo tipo de Estado, para avanzar en la desaparición del Estado. Es decir, para Marx el objetivo final de la lucha no era conseguir un Estado de los trabajadores. El objetivo final de la lucha es la desaparición del Estado, la desaparición de la sociedad de clases y de la propiedad privada. Es decir, una sociedad comunista es para Marx la asociación libre de los productores sin la necesidad de un poder por encima de ellos que los controle, que los regule, que los mande presos, que les mande el ejército o que los reprima, ¿sí? Y esa sociedad solo puede conquistarse a partir del pleno desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, es decir, de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, etcétera, pero utilizada no en el sentido irracional que la utiliza el capitalismo, ¿sí?, que lleva, por ejemplo, a la destrucción del propio planeta y del ambiente, a la crisis ecológica, sino usada en función de las necesidades sociales, ¿sí?, para desarrollar esa riqueza social y para poder lograr que el conjunto de la sociedad se apropie de su propia producción social, ¿sí? La perspectiva del comunismo es la perspectiva de poder ir disminuyendo, por ejemplo, el tiempo de trabajo. Es que el desarrollo de la técnica y de la ciencia nos permita que no haya 100 millones de hombres y mujeres que hoy, por ejemplo, en los talleres textiles de Bangladesh, de China, del sudeste asiático, trabajan como en la época del siglo XIX, en esas fábricas, talleres que se caen a pedazos o se incendian entre 10 a 12 horas por día, ¿sí? El objetivo del comunismo es poder desarrollar las fuerzas productivas sociales para disminuir el tiempo de trabajo, para que todos trabajemos menos y para que el tiempo libre pueda dedicarse al ocio productivo, ¿sí?, al arte, a lo que cada uno quiera, ¿sí? Entonces, esa perspectiva del comunismo es, podríamos decir, en muchos aspectos lo contrario de lo que ocurrió en la propia Unión Soviética y en otros países del este de Europa a partir de la consolidación del estalinismo, ¿sí? Porque el estalinismo no es la desaparición del Estado, sino el fortalecimiento de un Estado, podríamos decir, hipertrófico contra la clase obrera, un Estado que llegó al colmo de querer regular, por ejemplo, el arte con el realismo socialista. Entonces el Estado iba a decir qué es lo que se podía pintar en un cuadro y qué no, ¿sí?, qué era arte revolucionario y qué era arte contrarrevolucionario. El estalinismo llegó al colmo de querer regular la ciencia desde el punto de vista del Estado, entonces decir, esta ciencia es ciencia proletaria y aquello es ciencia burguesa. Bueno, barbaridades como estas. Pero eso fue producto de un proceso histórico en el cual la revolución fue derrotada, toda una generación de revolucionarios
fueron expulsados, condenados a centros de tortura y asesinados, ¿no? Como en el caso de León Trotsky, que fue perseguido por el estalinismo. Ahora, este proceso histórico, como les decía, no puede invalidar la vigencia de la teoría. ¿Por qué? Porque si bien los liberales trataron de subirse al triunfalismo capitalista cuando se derrumbó la Unión Soviética, tratando de decir, ven, no hay otra alternativa, el capitalismo es lo único que hay, en realidad lo que vemos es que el capitalismo sigue, como en épocas de Marx, llevando las crisis, recreando las crisis cada vez más profundas y recreando una profunda desigualdad social que ya realmente se hace insoportable, ¿no? Yo quiero terminar acá, fui planteando varios conceptos y quisiera dejar, aunque sea un ratito, para las preguntas, para el debate y para las intervenciones. Lo único que quería decir sobre el final es que desde la Cátedra Libre Karl Marx lo que nosotros pretendemos es difundir y poner a debate el pensamiento de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, de Gramsci, de otros marxistas revolucionarios, pero no para tratar de repetir como fórmulas religiosas, ¿sí?, lo que dicen los marxistas, sino tratar de contraponerlo todo el tiempo, no solo con otras teorías que lo cuestionan para ver si estamos diciendo lo cierto o no, sino también con la propia realidad. Y entonces ver si tiene potencialidad para explicar la realidad y por lo tanto para transformarla. Bueno, nosotros pensamos que sí y por eso llamamos a esta charla Marx tenía razón. Y bueno, hay muchas cosas todavía por discutir, pero quiero abrir un poco el debate. Nada más.